Muy buenos días. Mi nombre es Carlos Salazar Echavarría, especialista de la División de Vivienda y Desarrollo Urbano y coordinador del grupo temático Urban Green. Les doy la más cordial bienvenida al quinto seminario de la serie Ciudades más resilientes en América Latina y el Caribe. Siguiente, por favor. Este seminario se realizará en español, pero como siempre tendremos interpretación simultánea en tres idiomas. Para escucharlo en el idioma de su preferencia, solo deben hacer clic en el icono del globo en Zoom y seleccionar su preferencia. Las preguntas pueden enviárnoslas en la sección de Q&A. La grabación estará disponible en el canal de YouTube del BID que les estamos compartiendo aquí abajo en el chat. El grupo temático Urban Green es un espacio de trabajo colaborativo que busca mejorar la resiliencia urbana y conservar la biodiversidad en ciudades de América Latina y el Caribe. Esta labor se alinea con la estrategia institucional del Grupo BID, transformación para una mayor escala e impacto. Promueve soluciones basadas en la naturaleza como eje central para enfrentar el cambio climático en entornos urbanos y actúa como facilitador clave en la agenda climática urbana, impulsando buenas prácticas y herramientas para la resiliencia. La red de ciudades del BID conecta cerca de 300 ciudades de América Latina y el Caribe, promoviendo intercambio de soluciones urbanas y herramientas de gestión, fortalecimiento del liderazgo local y capacidades técnicas y alianzas con el sector público, privado, academia y organismos multilaterales. Nuestro objetivo es acompañar a los gobiernos locales en la construcción de ciudades más sostenibles, inclusivas y productivas. Si ustedes quieren recibir información, no solo de las series de seminarios, sino de todas las actividades y materiales que generamos desde la red de ciudades, les invitamos a suscribirse al newsletter de la red. En el chat acá abajo estamos enviando el enlace de suscripción donde deben indicar su preferencia por los temas de vivienda y desarrollo urbano y en subtemas seleccionar red de ciudades BID. Como pueden ver, esta es la segunda serie de seminarios que realizamos en el año 2025 sobre ciudades más resilientes en América Latina y el Caribe. El seminario sobre la gestión de la biodiversidad urbana es el quinto y último de esta serie y concluye la discusión que iniciamos el pasado martes 2 de diciembre con el seminario El regreso de lo natural a las ciudades de América Latina y el Caribe. Si se lo perdieron, no olviden que las grabaciones de toda la serie estarán disponibles en el canal de YouTube. En el chat les estamos compartiendo el playlist de YouTube para que puedan verla completa. ¿Y por qué es estratégico hablar de gestión de la biodiversidad urbana para América Latina y el Caribe? Porque el panorama es preocupante. Estamos perdiendo nuestro capital natural. Según la edición 2022 del informe Planeta Vivo de WWF, se registra un descenso promedio del 69% en la abundancia poblacional de mamíferos, reptiles, aves, peces y anfibios en todo el mundo. América Latina y el Caribe alberga aproximadamente el 60% de la biodiversidad terrestre del planeta, incluyendo ecosistemas clave como la Amazonía, que concentra aproximadamente el 10% de la biodiversidad mundial, y humedales que representan el 20% de la superficie de la región. De acuerdo con WWF, el promedio de disminución para las poblaciones de vertebrados en América Latina y el Caribe que el índice monitorea alcanza 94% con respecto a las cifras que teníamos en 1970. Pero conservar nuestra biodiversidad urbana no debería verse como una carga, sino más bien una oportunidad. La gestión de la biodiversidad urbana es una oportunidad para que las ciudades mejoren la calidad de vida de sus habitantes y fortalezcan su sostenibilidad. Hay beneficios tangibles. Por ejemplo, en regulación climática, los árboles reducen temperatura urbana entre 2 y 8 grados centígrados, disminuyendo costos energéticos hasta en un 30%. En salud y bienestar, el acceso a espacios verdes reduce estrés y presión arterial. Y no menos importante, en valor económico, las propiedades cercanas a áreas verdes pueden aumentar hasta en un 20%. Lograrlo requiere más que buena voluntad, demanda información sólida, coordinación entre actores y una nueva manera de entender la relación entre personas y la naturaleza. Las ciudades y en particular los gobiernos subnacionales son fundamentales en la protección y el aprovechamiento de la biodiversidad urbana, gracias a sus capacidades para transformar conceptos y normativas en acciones concretas y proyectos tangibles. La biodiversidad urbana responde a múltiples escalas y lógicas
que trascienden los límites administrativos de las ciudades. Por lo tanto, un proceso de gobernanza efectivo debe involucrar múltiples actores que desde su diversidad y mediante procesos de cooperación vertical, es decir, en niveles internacional, nacional, subnacional y local, y también horizontal, por ejemplo, entre áreas y sectores como medio ambiente, planificación, transporte, educación, finanzas y nutrición, amplíen el conocimiento, los mecanismos y la capacidad de gestión. La Convención de Diversidad Biológica enfatiza la participación ciudadana como condición para soluciones sostenibles. Por lo tanto, es fundamental encontrar instrumentos y herramientas que permitan conciliar las diferentes visiones y formas de valorar la biodiversidad urbana. Por eso en esta sesión abordaremos, primero, una conversación sobre experiencias en gestión de la biodiversidad que, reconociendo las diferencias de contexto, han logrado plantear algunas similitudes frente a los mecanismos para superar obstáculos y aprovechar las particularidades de cada región. Por un lado, veremos cómo la biodiversidad puede ser un punto en común para lograr acuerdos más allá de los límites jurisdiccionales, como viene sucediendo específicamente con las municipalidades del río Congost en la cuenca del Besós en Barcelona. Esto para abrir paso a la conversación en torno a herramientas como el ciclo para la gestión de la biodiversidad urbana, que aprovechan las condiciones propias de cada territorio. Segundo, también vamos a ver cómo la biodiversidad urbana se puede aprovechar como un factor clave para transformar áreas marginadas, con casos como el de Villa 20 en Buenos Aires y la Ciénaga de Mallorquín en Barranquilla. Y tercero, la importancia de contar con modelos de gobernanza participativa que parten de reconocer que la biodiversidad urbana es un bien común y que su protección requiere la voz, el conocimiento local y la acción de todos, gobiernos, comunidades, sector privado y academia. Especialmente iniciativas como The Nature of Cities, que a través de procesos creativos han logrado plantear esta discusión desde una aproximación de abajo hacia arriba. El seminario de hoy será moderado por Natalia Vidigal Coachman, especialista de vivienda y desarrollo urbano del Banco Interamericano de Desarrollo. Y tendremos un maravilloso panel de conversación en el que participarán Javier Romero, quien es el responsable de medio fluvial del consorcio Besós Tordera, de la entidad supramunicipal de la región de Barcelona en España. Diana Ruiz Ríos, investigadora del Centro de Soluciones Basadas en la Naturaleza del Instituto Alexander von Humboldt en Colombia. Y además conoceremos la experiencia de las ciudades de Buenos Aires, Argentina, Barranquilla, en Colombia, y la iniciativa global The Nature of Cities. Para hablar de estos ejemplos nos acompañan Daniel Kosak, director del Desarrollo de Investigación, Hábitat y Energía de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Diego Rada, subgerente de Desarrollo Urbano de la Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla. Y Claudia Mistelli, directora asociada de The Nature of Cities en Europa. Finalmente, para nuestro cierre, y si el tiempo nos alcanza, responderemos algunas preguntas que la audiencia haya enviado a través de Zoom. Y sin más preámbulos, voy a pasarle a Natalia Vidigal Coachman, especialista en vivienda y desarrollo urbano del BID, la palabra. Ella va a estar moderando la sesión. Natalia, muchísimas gracias por estar con nosotros y por favor, adelante. Muchas gracias, Carlos. ¿Me escuchan bien? Ok. Bueno, como comentó Carlos, daremos inicio a un panel de conversación entre expertos que nos ayudará a entender cómo integrar la biodiversidad en la planificación urbana desde diferentes contextos. Nuestros dos invitados aportan miradas complementarias, la gestión ecológica a escala de una cuenca en Europa y las experiencias latinoamericanas fortaleciendo estructuras ecológicas, soluciones basadas en la naturaleza y capacidades locales. Este diálogo nos permitirá identificar desafíos comunes, aprendizajes transferibles y oportunidades concretas para avanzar en ciudades más resilientes y conectadas con la naturaleza. A continuación, les presento a nuestros panelistas. Por favor, Javier Romero es el responsable de medio fluvial del consorcio Besós Tordera, entidad supramunicipal de la región de Barcelona, España. Javier es licenciado en biología, ha trabajado durante más de 20 años como técnico de medio ambiente en la ciudad de Granollers, en Barcelona, España, en proyectos de regeneración de espacios naturales, restauración fluvial y reutilización del agua.
Ha podido participar en una docena de proyectos internacionales sobre la gestión de ecosistemas urbanos mediante soluciones basadas en la naturaleza, entre ellos el proyecto Interlace, donde colaboró con ciudades latinoamericanas de Costa Rica, Colombia y Ecuador. Recientemente ocupó un nuevo cargo como responsable de espacios fluviales de las cuencas de los ríos Besús y Tordera, promoviendo la conservación de los ríos en colaboración con 68 ciudades y pueblos de la región de Barcelona y Gerona en Cataluña. Muchas gracias, Javier. Ahora les presento a Diana Ruiz, que es investigadora del Centro de Soluciones Basadas en la Naturaleza del Instituto Alexander von Humboldt en Colombia. Diana es bióloga con una maestría en conservación y uso de la biodiversidad. Su trabajo se centra en investigar y promover directrices de gestión para mejorar la incorporación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos en la planificación urbana y regional, promoviendo la implementación de soluciones basadas en la naturaleza. En los últimos años, junto con un equipo multidisciplinar, ha apoyado a diferentes ciudades en la identificación y consolidación de la estructura ecológica del territorio, el análisis de los servicios ecosistémicos, la formulación de planes para la gestión de espacios verdes urbanos, la biodiversidad local y la acción climática, así como la co-creación de las soluciones basadas en la naturaleza. Bueno, quisiera empezar con una pregunta para Javier. Javier, uno de los grandes retos para las ciudades al gestionar su biodiversidad es que los límites administrativos no siempre coinciden con las dinámicas ecológicas del territorio. Un ejemplo claro son los ríos que atraviesan múltiples jurisdicciones, ¿no? Entonces, desde la perspectiva del consorcio Besús Tordera, ¿cuáles han sido los factores clave para gestionar con éxito este ambicioso programa de restauración socioecológica utilizando soluciones basadas en la naturaleza en la cuenca del río Besús? ¿Nos puedes contar un poco, por favor? Buenos días, Natalia. Muchas gracias por la invitación, también por la presentación. Os tengo que explicar que el Consorcio Besús Tordera es el gestor de las cuencas fluviales del río Besós y el río Tordera. Y en concreto el río Besós sería la cuenca fluvial de uno de los ríos que desembocan en la ciudad de Barcelona, en España. A lo largo de unos 40 años se ha hecho un proyecto de larga duración de recuperación de todas las cuencas del río Besós y básicamente este proceso, que lógicamente no conoce de límites administrativos ni límites municipales, ni mucho menos, pues comenzó con una etapa de construcción de estaciones depuradoras de aguas residuales. Continuó con una segunda etapa en la cual se saneó los ríos, ya sea retirando residuos y también ocupaciones ilegales. Y en la etapa más reciente se está procediendo a lo que sería la recuperación de la biodiversidad en el cauce del río y la recuperación del espacio de ribera en los márgenes fluviales para uso recreativo, uso social, siempre compatible con lo que sería la biodiversidad. Todo este proyecto ha tenido una gran aceptación social y yo creo que el factor clave de todo este programa es el potencial que un río urbano tiene. Es decir, en nuestro caso, ríos en una zona urbana donde viven 5 millones de personas, normalmente son el ecosistema urbano más grande que tenemos a disposición dentro del contexto más urbano, y eso te abre una potencialidad que no tienen otros ambientes. Lo digo porque si se deja el río tranquilo, si se hacen proyectos de restauración, se recuperan rápidamente funciones ecológicas, que son un poco la palanca para recuperar otro verde urbano. Y aparte no solo recuperas esa función ecológica, sino que a la vez también generas
un valor recreativo al río, un valor social, que eso moviliza sobre todo el apoyo político tan necesario para este tipo de proyectos. Otros aspectos también fundamentales es que el río actúa de conector biológico, es decir, si queremos recuperar la biodiversidad en la ciudad, la tenemos que traer de algún sitio. Normalmente ese conector que viene desde aguas arriba, aguas abajo, pues trabajando bien la recuperación en escala, podemos estar a través del río que nos cruza la ciudad, la naturaleza, y desde ahí ir haciendo etapas sucesivas para irlo integrando hasta el centro urbano. Todo esto nosotros lo hemos vehiculado a través de alianzas entre muchas municipalidades. En nuestro consorcio hay 68 y trabajando por sus cuencas hemos llegado a unos acuerdos, unos convenios que se llaman de custodia fluvial, que tienen validez incluso urbanística y son los planes directores de trabajo para recuperar los ríos, donde cada municipalidad se compromete en poco a poco ir aportando esta recuperación fluvial que luego acabe favoreciendo a la propia ciudad. Súper interesante las alianzas que lograron con diferentes municipios, ¿no? Eso realmente es clave. Bueno, una segunda pregunta para ti. Quería saber, detener la pérdida de biodiversidad es un desafío global, ¿no? Como sabemos todos, pero la forma de abordarlo varía mucho según las particularidades de cada región. ¿Qué aspectos diferencian la gestión de la biodiversidad en el contexto europeo? ¿Crees que hay lecciones aprendidas que puedan ser útiles para Latinoamérica y el Caribe? ¿Qué nos puedes contar en ese sentido, por favor? En el contexto europeo tenemos actualmente una legislación completa y bastante exigente respecto a lo que sea la restauración de la naturaleza. De hecho, la Unión Europea acaba de legislar una normativa, la Ley de Restauración de la Naturaleza, que va a obligar a todos los Estados miembros de la Unión Europea a recuperar la naturaleza degradada un 20% para el año 2030 y el 100% para el año 2050. Eso, por ejemplo, en nuestro caso, como gestores de ríos, nos obliga también a eliminar barreras, a restaurar ríos, y el objetivo marcado a nivel europeo es 25.000 kilómetros de ríos restaurados para el año 2050. Es un reto exigente, pero que es un compromiso adquirido por casi una treintena de naciones de Europa. Hay que decir que esa legislación no solo la tenemos a nivel supranacional, sino que también a nivel estatal, a nivel regional, incluso a nivel local. Hay normativas que fomentan la biodiversidad, la infraestructura verde urbana, y todo ese conjunto de actuaciones creo que también se refuerza por otro factor, y es el interés del ciudadano en que haya una recuperación efectiva de la naturaleza, sobre todo la naturaleza de proximidad, la naturaleza que está a veces dentro de la ciudad. Y eso ha favorecido movilizar el financiamiento público, básicamente, no tanto el privado, pero sí que a nivel público hay bastantes subvenciones y bastantes oportunidades para poder restaurar ríos, bosques y otros ecosistemas. Y yo creo que la principal lección que yo transmitiría sería que, bueno, yo creo que en toda Latinoamérica en general, yo creo que los hábitats fuera de las zonas urbanas están mejor preservados que en Europa. Por lo tanto, hay una potencialidad de recuperación de la naturaleza hacia la ciudad superior a la que hay en Europa, donde históricamente hace muchísimos siglos que está la naturaleza degradada, solo en algunos reductos en parques nacionales quedaba más o menos intacta. Y que todo esto es un trabajo a largo plazo, ¿vale? Cuando se creó el consorcio Besos Torea hace 40 años, una de las mujeres fundadoras manifestó que el objetivo del consorcio era que hubiera peces algún día en nuestros ríos. Pues que sepáis que lo que ocasionó fue risas por parte de las personas que estaban creando nuestro consorcio. 40 años después tenemos los ríos recuperados,
9 especies de peces y no solo eso, sino que algunas son autóctonas protegidas a nivel europeo y tenemos nutria que necesita mucho pez Ok. para alimentarse y sobrevivir. Por lo tanto, lo que hace 40 años fueron risas, hoy en día es una realidad. Pero es un trabajo año tras año y la lección que yo recomiendo es paciencia y trabajo a largo plazo. Excelente, Javier. Muchísimas gracias. Muy interesante ese logro. Felicitaciones por todo el trabajo del consorcio y utilizaremos esas recomendaciones para Latinoamérica. De Bueno, nada. quisiera invitar ahora a Diana para hacerte una pregunta, Diana. Sabemos que el Instituto Humboldt ha apoyado a ciudades no solo en Colombia, sino en toda América Latina para fortalecer sus procesos de gestión de biodiversidad. ¿Qué patrones o aspectos comunes hacen que esa tarea sea distinta a la de las ciudades europeas? ¿Existen aprendizajes que puedan ser relevantes para otras regiones? Sí, gracias Natalia y bueno, gracias al BID y a todos por estar acá y por habernos invitado. Bueno, yo realmente no sé si lo que voy a hablar es en comparación con las ciudades europeas, porque con Xavi pues tuvimos la oportunidad de trabajar juntos en un proyecto de cooperación entre ciudades de América Latina y Europa y creo que nos dimos cuenta que compartimos también muchos retos, a pesar de que nuestra percepción es que de pronto Europa tiene pues muchos más avances en este tema. Creo que todavía hay varios retos y, digamos, similitudes entre ciudades, sobre todo en las ciudades medianas y pequeñas. Entonces creo que voy es como a resaltar algunos de los aprendizajes que tenemos y que sí creo que son particulares para la región. Bueno, por una parte, desde el enfoque de biodiversidad, pues Latinoamérica es una región innegablemente biodiversa y también es urbana, es una de las regiones más urbanizadas del mundo, entonces creo que eso de ahí parten pues varios de los retos y oportunidades que tenemos. Y resaltaría entonces que muchas ciudades que están en crecimiento hoy piensan que de pronto avanzar en esta gestión de la biodiversidad o en ser ciudades más verdes, más resilientes, requiere de recursos financieros significativos. Entonces el reto casi siempre es no tenemos recursos para eso, las ciudades priorizan otro tipo de inversiones más asociadas a infraestructura dura o a, pues, a seguridad social y otros retos que no necesariamente son la gestión ambiental, pero creo que partir de reconocer ese capital natural y cultural que tienen las ciudades latinoamericanas, siendo biodiversas, y toda la cultura que está asociada a eso, los conocimientos locales, pues es un reto y una oportunidad particular para la región. Entonces, partir del hecho de que nuestro capital seguramente no va a ser lo económico, porque muchas ciudades, creo que casi en casi todos los países tienen el reto de adquirir estos recursos para inversiones a nivel de ciudad, si es el capital que tiene, natural que tienen las ciudades, en ciudades que están todavía consolidándose y que conservan sus humedales, sus bosques. Entonces, partir de ese reconocimiento creo que es pues algo que las ciudades latinoamericanas pueden empezar a incorporar y partir de eso y también de lo social, del capital social y cultural que tenemos asociado a esa riqueza natural. También resaltaría algo que esto sí creo que puede estar en comparación con las ciudades europeas y que lo dijo Daniel Cossack hace unos días en otro seminario que tuvimos que me pareció muy, muy interesante y es que tal vez todavía tenemos una percepción del desarrollo asociada a la infraestructura gris. Entonces, siento que todavía es un reto eh, asociar el desarrollo de una ciudad, la competitividad, su sostenibilidad a la naturaleza y a conservar lo que todavía es la base natural del territorio y no a transformarlo en construcciones y en esa visión, digamos, civilizada de lo que puede ser la ciudad. Entonces, en eso sí creo que pues hemos avanzado, pero todavía pues se percibe que el desarrollo de las ciudades está asociado pues mucho más a la infraestructura y a las soluciones desde lo gris y no necesariamente con esa base natural que estoy mencionando. También pues resaltaría algunos casos que seguramente ahorita podremos ver con Barranquilla em, y que hay casos interesantes en Curridabat, Montería en Colombia y es cómo la gestión de la biodiversidad se integra a la bioculturalidad. Entonces creo que tenemos un potencial muy interesante también sabiendo que muchas de nuestras ciudades han recibido migración
desde lo rural o desde ciudades más pequeñas y todavía tenemos esa cercanía con el contexto natural, cómo la gestión de la biodiversidad puede ser vinculada directamente y siempre a esas tradiciones, a la cultura. Entonces, no separarlo, y creo que casos exitosos que hay en la región han partido más de esa percepción ciudadana y de la identidad, de la construcción de identidad alrededor de una ciudad de ciénaga, una ciudad de bosque, una ciudad, no sé, que sus especies cuentan una historia sobre la cultura de la gente. Entonces creo que también tenemos una oportunidad para potencializar todas las intervenciones a través de ese arraigo con la naturaleza que todavía conservan pues nuestras comunidades locales. Entonces creo que ahí hay un reto también, pero una súper oportunidad de entender cómo partir de esa construcción de identidad cultural para lograr generar apropiación y que la gestión de la biodiversidad pues sea a largo plazo. Creo que he compartido también con Europa y parte de lo que menciona Xavi es cómo hacer para que los gobiernos no sean los que definen la gestión de la biodiversidad y esos proyectos a largo plazo. Creo que hay un reto porque pues cada 4 años un alcalde llega con una idea, con su equipo técnico y eso hace parte de lo, pues como el reto principal que hemos identificado también en muchas ciudades es que los procesos terminan cortándose en el tiempo y es difícil consolidar una visión a largo plazo que pues permita incluso evidenciar los beneficios de las intervenciones en el futuro, monitorearlas. Entonces, compartido, y creo que esto sí también es una lección aprendida de toda la región, me atrevería a decir que también un reto en Europa es cómo generar estas visiones a largo plazo que superen los gobiernos, ¿no? Que no sea pues como una visión muy cortoplacista de 4 años y sobre eso creo que también las ciudades tienen una oportunidad de fortalecer los procesos comunitarios y que sean más las comunidades las que lideren las intervenciones y los proyectos. Creo que de eso también hay bastantes ejemplos en la región muy interesantes y es como pues a pesar de que las ciudades son las que lideran generalmente estas intervenciones a escala macro, pues al final son las comunidades las que lo mantienen en el tiempo. Entonces también cómo fortalecer capacidades, cómo mejorar esa apropiación social de esos procesos para que este reto que creo que es crítico en las ciudades pues sea menor, ¿no? Y es empoderar otro tipo de actores que sí permanecen en el territorio y que pueden hacer que esta gestión sea viable en el tiempo. Y finalmente también, esto sí creo que también en comparación con lo que he aprendido de Europa en estos proyectos que hemos tenido la oportunidad de compartir, es que tal vez sí hace falta en la región fortalecer fondos de financiación o estrategias y alianzas público-privadas o otros mecanismos de articulación entre actores para particularmente para temas de gestión de la biodiversidad en ciudades, a pesar de que en Latinoamérica pues hay bastantes fondos y se está movilizando la inversión a soluciones basadas en la naturaleza y hay, a temas ambientales, siento que ahí están todavía muy separados, ¿no? Entonces está el desarrollo sostenible por una parte, está el cambio climático por otra, la biodiversidad muy desde lo rural aún. Entonces, cuando las personas que trabajamos en estos temas de biodiversidad y ciudades, encontrar mecanismos que sean específicos para esto todavía es un reto, contrario a pues algunas iniciativas que sí he conocido en Europa que son específicas para ciudades desde un enfoque de soluciones basadas en la naturaleza, por ejemplo, desde un enfoque de biodiversidad. Creo que en Latinoamérica todavía necesitamos fortalecer esa alianza pues entre la gestión de la biodiversidad y el desarrollo urbano sostenible. Y creo que dejaría por ahí esos puntos para no alargarme mucho más. Excelente, muchísimas gracias, Diana. Sí, realmente hay que valorar y conservar la biodiversidad, la riqueza que ya tenemos, ¿no? Asociarla al desarrollo, como dices, potenciarla con el senso de identidad y que es diversificar un poco las lideranzas, ¿no? Además del gobierno, también desde la comunidad con diferentes mecanismos de financiamiento. Súper interesante. Bueno, quisiera hacerte otra pregunta. Como sabes, el Instituto Humboldt, el Ministerio de Ambiente de Colombia y el BID desarrollaron una herramienta para apoyar las ciudades en el reto de gestionar la biodiversidad urbana.
¿Puedes contarnos más sobre esta herramienta y por qué representa un insumo valioso para otras ciudades de América Latina y el Caribe, por favor? Sí, sí, Natalia, gracias. Voy a compartir una presentación también para que puedan ver algunos recursos. Eh, Ya se ve. Listo, entonces yo les voy a contar, pues como ya lo mencionaste, un proceso que desarrollamos más o menos durante 2 años con el apoyo del BID y también en alianza con el Ministerio de Ambiente aquí en Colombia, que ha trabajado pues estos temas de biodiversidad y ciudades a través de una iniciativa que seguramente ustedes han escuchado que es Biodiversidades y luego pues más amplio desde el enfoque de ciudades biodiversas y resilientes. Entonces quiero contar un poquito ese proceso rápidamente porque tenemos poco tiempo, pero al final les podemos dejar los links para acceder principalmente a un libro, una publicación que tiene además unos anexos técnicos y un micrositio también donde pues que fue resultado de este proceso y donde pueden encontrar otros recursos. Entonces, bueno, partimos y lo que les voy a contar es una herramienta metodológica pues muy pensada para los gobiernos locales y práctica de este concepto y esta idea de vincular la biodiversidad con el desarrollo urbano. Y partimos de algo que desde el instituto pues queremos promover y es la visión de ciudades desde un enfoque positivo, ¿no? De los que trabajamos desde lo ambiental pues tal vez hemos visto la ciudad tradicionalmente como un motor de cambio, como una amenaza a la biodiversidad, pero pues también es el lugar donde hoy habitamos la mayoría de nosotros y pues un escenario para justamente avanzar en esa sostenibilidad. Entonces, ¿cómo pasamos de tener una visión de pronto negativa de las ciudades y su impacto sobre los ecosistemas para ver la biodiversidad como una oportunidad para nuestro bienestar, para la competitividad de las ciudades? Entonces, esto que les voy a contar, pues parte también de eso, de dejar ese mensaje de que la biodiversidad, en vez de ser un limitante para el desarrollo, como seguramente lo hemos visto tradicionalmente, o como la ciudad es un motor que impacta los ecosistemas, pues más bien cómo eso se articula de una manera integral y cómo pasamos de entenderlo como un reto a una oportunidad, pues partiendo de los beneficios que seguramente ya muchos de los que estamos acá conocemos, que es como la naturaleza pues permite abordar retos frente a la adaptación a cambio climático, equidad y cohesión social, nuevas oportunidades de empleos asociados a la naturaleza. Entonces, pues eso primero como un mensaje importante de las herramientas que les voy a contar y es esa visión positiva de articulación entre la naturaleza y el desarrollo. Y este ejemplo, pues que siempre me gusta ponerlo, es particularmente para Colombia, pero creo que aplica para todos los países de Latinoamérica y es cómo empezamos a dejar de tener pues esa gestión separada, ¿cierto? Las ciudades por un lado, en este caso el mapa que ven ustedes a la izquierda es en Colombia lo que llamamos el Sistema Nacional de Ciudades, que se basa pues en esa funcionalidad social entre ciudades, como hay ciudades que, por ejemplo, áreas metropolitanas que dependen pues del flujo de otros municipios a la ciudad principal y definió unos ejes de articulación como unas áreas urbanas principales que tiene el país, pero con un fondo gris, ¿no? Como pueden ver y seguramente aplica de nuevo, este es el caso de Colombia, pero seguramente aplica para varios países de la región y es esa visión urbana, pero en un mapa que está vacío frente a lo natural, ¿no? Como si no, esas ciudades no dependieran o se relacionaran directamente con el contexto regional en el que están. Por otro lado, el mapa que ven en la mitad es nuestro mapa de ecosistemas. En Colombia tenemos pues un poco más de 81 tipos de ecosistemas y de nuevo parece que fueran solo los ecosistemas sin seres humanos arriba y sin ciudades, ¿cierto? Entonces son también los ecosistemas solos. Y en la derecha finalmente está pues el mapa de Colombia Anfibia, que es pues, que parte de reconocer todas las dinámicas hídricas que tiene el país, los ecosistemas acuáticos también de nuevo como si el agua fuera un recurso aislado de los ecosistemas y aislado de la gente. Entonces también esta herramienta práctica que les quiero contar parte de esa visión de cómo hacemos para que la gestión de una ciudad sea integral y no solo priorizando las dinámicas urbanas propiamente o las dinámicas socioeconómicas, ni tampoco pues únicamente la conservación de la biodiversidad ni del agua, sino cómo pues la gestión puede ser
mucho más holística y entender este contexto particular de cada ciudad. Y además que cada ciudad es diversa, ¿no? No hay una receta de la gestión urbana, sino que pues cada ciudad tiene sus capacidades propias, tiene un contexto biogeográfico particular, tiene unos retos asociados a cambio climático, que en unos casos son sequía, en otros son inundaciones, en otros casos son otro tipo de retos. Entonces, cómo pues esa gestión es diferenciada y no una receta que incluso a veces importamos del norte global, y cómo se generan pues ya digamos, enfoques particulares de cada región. Bueno, ya les cuento rápidamente pues de qué se trata la herramienta, partiendo pues como de estas dos posturas principales. Si quieren ahondar más en esta iniciativa que lideró Colombia, pues parte de un desarrollo mucho más conceptual, desde el libro de Biodiversidades al 2030, que los invito pues a ver como unas visiones de qué significa ser una ciudad biodiversa, para luego, pues como les digo, en articulación con el BID y el Ministerio, desarrollar esta herramienta que parte pues de reconocer estas particularidades de las ciudades que les acabo de decir, y que en ese momento fue además validada e implementada en 6 ciudades piloto, que nos permitió pues entender realmente si era útil para los gobiernos locales o no. Actualmente sirve para una ley que tiene Colombia recientemente, que es la Ley de Ciudades Verdes y Biodiversas, que el Ministerio ha apropiado muchas de las metodologías que proponemos acá para que las ciudades avancen, y también lo estamos tratando de implementar mucho más a nivel regional, no solo para Colombia. Entonces, pues es esta herramienta que son 5 pasos y 2 fases transversales. Les voy a contar hoy solamente los 5 pasos, pero en el libro van a poder ver pues como las recomendaciones para cada paso y también para las líneas transversales. Entonces, básicamente, pues, y como un diferenciador, tenemos una fase que se llama explorar, que tiene el objetivo de ser un checklist o un cuestionario rápido para que las ciudades entiendan sus retos y sus oportunidades en términos de gestión de la biodiversidad, partiendo de 4 componentes principales, que son desde lo, digamos, desde lo que es la gestión integral de la biodiversidad. Una ciudad debería avanzar, que es conocimiento, generar conocimiento de innovación para la gestión de la biodiversidad, generar instrumentos que permitan que esa gestión pues, se genere a largo plazo, inversión en biodiversidad y participación y todo el tema de gobernanza. Entonces son 4 componentes y es un cuestionario muy general, pero a partir de esto la ciudad ya puede entender como el nivel en el que se encuentran sus retos y oportunidades, y abordar las demás metodologías. Luego tenemos la fase de analizar, que pues es básicamente un diagnóstico que seguramente muchas ciudades pues aplican en su gestión y su planificación normalmente. En este caso pues generamos metodologías para entender las especies, ¿cierto? La biodiversidad de la dimensión de especies, la identificación de ecosistemas estratégicos que la ciudad debe gestionar, y también los beneficios. Aquí está el ejemplo pues, de ciudades colombianas que han identificado las especies clave que tienen y la distribución. Otros análisis más desde el tema de servicios ecosistémicos, por ejemplo, frente a la capacidad de enfriamiento o mitigación de la de calor, y también un componente muy importante asociado a la gobernanza. Entonces, en esta fase se espera que las ciudades eh, generen insumos técnicos e información base para priorizar metas, objetivos y acciones a largo plazo. Luego tenemos la fase de priorizar, que parte de esa visión a largo plazo, esa visión futura y positiva, que les cuento que es más el desarrollo conceptual de la estrategia de biodiversidades. Ahí pues no los voy a leer, pero pueden consultarlo en el libro. Y sobre esa visión futura también entender esas acciones y áreas críticas para priorizar, considerando pues que las ciudades tienen pocos recursos, y que pues son periodos de tiempo de pronto de gobiernos muy cortos. Entonces, ¿por dónde arrancamos y qué es lo prioritario? Hay ciudades que de pronto priorizan, no sé, implementación de muros y terrazas verdes, pero ni siquiera han identificado la base natural de su territorio, no han definido estrategias para conservar el recurso hídrico. Entonces, la idea de esta fase de priorizar es que la ciudad entienda pues como un paso a paso de cómo hacer más efectiva la inversión en términos de biodiversidad. Luego en planear, pues como les digo, esto pues igual parte de la lógica de cualquier proceso de planificación y gestión urbana, pero en la herramienta van a encontrarlo pues muy específico para la biodiversidad. Entonces en planear se le brindan a las ciudades esas
herramientas, instrumentos y mecanismos desde la toma de decisiones que pueden servir para que eso suceda a largo plazo, en planes de 10 años y de mucho más largo aliento que un gobierno particular. En el caso de Colombia, pues esto se ve reflejado en planes de gestión de ecosistemas estratégicos y áreas verdes, de arbolado, programas y proyectos integrados a los planes de desarrollo, planes de acción local muy articulados también con el Convenio de Diversidad Biológica y con metas a nivel internacional, pero pues básicamente es cómo eso lo aterrizo en un plan de acción y además lo empiezo a vincular con mecanismos de evaluación y monitoreo, que eso también es un reto que tiene la ciudad en Latinoamérica. Luego implementar, pues aquí también tenemos casos exitosos y algunas recomendaciones frente a lo que significa implementar proyectos integrales desde el enfoque de biodiversidad y desde el enfoque de soluciones basadas en la naturaleza, cómo evitar el impacto de los proyectos sobre la biodiversidad, pero sobre todo pues, lo que resaltamos es desde la multifuncionalidad. De nuevo, cuando hay pocos recursos, implementar proyectos que vinculen la biodiversidad a las personas y el desarrollo económico pues termina siendo lo más efectivo. En el caso pues de Latinoamérica se resaltan mucho los corredores verdes, por ejemplo, como herramientas para mejorar la biodiversidad, la movilidad limpia y el bienestar de las personas. Entonces, ¿cómo se priorizan proyectos que le apunten pues a esas diferentes funciones? Y bueno, algunos ejemplos también. Aquí quiero resaltar que Latinoamérica ya cuenta con muchas experiencias que seguramente no venían del concepto de soluciones basadas en la naturaleza, pero que son la base para generar esa implementación, temas de siembra y cosecha de agua, adaptación basada en ecosistemas y comunidades. Entonces, como ya también partimos además de lo que las ciudades ya tienen, ¿no? Y no nos inventamos pues otros proyectos que seguramente no reconocen ese contexto particular de cada ciudad. Y otra fase que es muy importante y que pues tiene un anexo particular que me gustaría resaltar porque para el tema de evaluación y monitoreo creo que los gobiernos locales tienen muchos retos frente a evidenciar el impacto de las implementaciones, monitorear en el tiempo. Eh, pues el instrumento de esto ha sido muy exitoso también en tema de indicadores, propone una batería de indicadores basada en dos marcos conceptuales principales que también maneja mucho el Instituto Humboldt y que ha querido pues promover para que el monitoreo sea integral y es con base en la teoría del cambio y el modelo de presión estado-respuesta-beneficio. Entonces, como el monitoreo parte de evitar las presiones sobre la biodiversidad, mejorar el estado, ciertos indicadores que son los que generalmente miden las ciudades más a área por habitante o proporción de infraestructura verde versus gris, pero eso no me habla necesariamente de otros procesos como los beneficios. Entonces, si la gente efectivamente está accediendo a esa infraestructura o no. Y finalmente, cómo la ciudad está mejorando sus respuestas, que en este caso hablan más de la gestión. Entonces, no quiero alargarme en esto, pero es muy interesante porque los indicadores pues son completos en términos de lo que significa la gestión de la biodiversidad, no solo frente al estado de los ecosistemas, sino también frente a cómo la ciudad invierte más o cómo aumenta los beneficios para generar mayor equidad en el acceso a la naturaleza, por ejemplo. Y ahí pues van a encontrar, son básicamente pues 38 indicadores distribuidos en estas categorías de presión, estado, beneficio y respuesta. Y también intentamos articularnos con índices y agendas globales que ya proponen varias metas pues a escala internacional, como el índice de naturaleza urbana recientemente propuesto por la UICN o el índice de Singapur del Convenio de Diversidad Biológica. Entonces, creo que ha sido un trabajo como de aterrizarlo a realmente las capacidades que tienen nuestras municipalidades, nuestras ciudades, para que las ciudades puedan elegir esos indicadores y medirlos en el tiempo. También están divididos entre indicadores básicos y complementarios para que, pues porque son muchos, pero digamos que con diferentes metodologías para que cualquier ciudad pueda implementar. Y ya aquí pues resaltar también el potencial que tienen algunas iniciativas como la ciencia participativa o las plataformas de datos abiertos para que las municipalidades puedan avanzar en ese monitoreo que es tan importante para darle continuidad a los procesos. Y ya, y acá pues les dejo el QR de la plataforma del micrositio donde pueden encontrar todas las publicaciones que les conté, pero creo que ya Juana ha compartido por acá los enlaces.
Y perdón si aceleré mucho, pero es como para darles una visión general de esta herramienta que, como les digo, creo que se desarrolló para Colombia, pero creo que tiene el potencial de implementarse en varias ciudades de la región. Muchísimas gracias, Diana. Realmente se ve que es una herramienta súper completa y muy útil para que se puedan aplicar en diferentes ciudades, ¿no? Como dijiste, ya incluimos el link en el chat para quien quiera ver más detalles. Bueno, muchísimas gracias, Diana y Javier. Realmente vemos que hay ejemplos muy interesantes en diferentes ciudades de muchas regiones y podemos utilizar esas lecciones aprendidas para intercambiar experiencias entre regiones, ¿no? Bueno, quisiera ahora pasar a los 3 casos de estudio que muestran cómo la biodiversidad se gestiona y activa en territorios urbanos reales. Veremos enfoques diversos, intervenciones participativas en barrios populares, restauración ecológica de ecosistemas estratégicos y plataformas globales que impulsan la creatividad y colaboración para integrar naturaleza en las ciudades. Esos ejemplos demuestran que la biodiversidad urbana genera transformaciones sociales, ambientales y económicas. Empiezo a presentar a Daniel Cossack. Daniel es director del Centro de Investigación, Hábitat y Energía de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires e investigador senior del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina. Daniel es arquitecto urbanista, especialista en sostenibilidad del hábitat urbano, becario doctoral Fulbright, profesor asociado en Washington University y investigador invitado en Columbia University. Ha trabajado en proyectos financiados por la Comisión Europea, por el BID, CAF, UNEP y UNDP. Lidera equipos transdisciplinares en asesorías de proyectos urbanos en énfasis socioambiental y también es director del libro Soluciones basadas en la naturaleza para ciudades resilientes al cambio climático, perspectivas y experiencias de América Latina, UNEP 2023. Daniel nos va a presentar el primer caso de estudio, que es sobre coaliciones urbanas transformadoras, IKI, Villa 20 de Argentina. Muchas gracias, Daniel. Puedes pasar a tu presentación, por favor. Muchas gracias, Natalia, y muchas gracias por la invitación a este seminario. Es un enorme gusto compartir este espacio. Bueno, como decía Natalia, voy a presentar muy brevemente un trabajo que está llegando a su conclusión, pero es un trabajo que empezó en el 2021 en el marco de un proyecto mayor, que es el de las coaliciones urbanas transformadoras, financiado por la Iniciativa Internacional para el Clima de Alemania, IKI. Dentro de este marco, venimos trabajando con la coordinación del IED para América Latina, desde el Centro de Investigación, Hábitat y Energía que dirijo, y en alianza con muchas otras instituciones y organismos y también organizaciones del barrio, que después voy a ir contando un poco más según nos dé el tiempo. Primero, una introducción muy rápida a Villa 20. Se trata de un barrio de 48 hectáreas, donde viven 30.000 habitantes en 9.600 familias, en 4.600 viviendas. Es decir, que tiene un índice de hacinamiento muy alto, aproximadamente 10 veces más alto que el promedio de la ciudad, en el orden del 14,3% en el barrio, mientras que el promedio de la ciudad de Buenos Aires es del 1,5. Como pueden ver también, bueno, en esta imagen hay una falta de espacios verdes públicos en general, falta de vegetación, y ese es uno de los puntos principales sobre el que queremos incidir con el proyecto. El espacio participativo, que ese es uno de los ejes principales del proyecto, se constituyó en una mesa participativa que venía trabajando en el barrio desde el comienzo
del proyecto integral de reurbanización del barrio, el PIRU, desde 2016, es decir, cuando en el 2021 llega el proyecto con una metodología de laboratorios urbanos, de la misma forma que se estaban llevando adelante en otros casos de estudio en México y Brasil, se sumó a este espacio participativo que venía en marcha, que era la mesa ambiental, a la que le sumó mucho contenido y otras visiones, sobre todo la que tiene que ver con la acción climática, que no era uno de los ejes de trabajo en el barrio. El laboratorio urbano está coordinado por el IED América Latina, participa el IBC, el Instituto de Vivienda de la Ciudad, y otras oficinas del gobierno local. Nosotros desde el CIE somos parte del equipo técnico, junto a un equipo también de arquitectos, urbanistas, paisajistas, y de acuerdo a las necesidades de cada uno de los proyectos también van variando. Em, bueno, algo que me parece virtuoso de este proyecto es que todas las decisiones de lo que vamos a ver en esta breve presentación se toman en el ámbito de este laboratorio urbano que tiene, como les decía, un espíritu de gran participación. Eh, las reuniones se hacen la mayoría de las veces en el barrio, en distintos lugares, a veces en lugares como la escuela pública primaria del barrio o en oficinas del IBC en el barrio. También se hicieron en las oficinas del IBC en el Ministerio de Desarrollo Humano y en distintos lugares. Muchas veces se hacen talleres más chicos con los frentistas o con los involucrados directamente en cada una de las intervenciones puntuales, siempre con el objetivo de ampliar la participación y ser, bueno, muy transparentes y muy amplios en la convocatoria. Muy al comienzo del proyecto se decidió cuál sería el abordaje más general de las intervenciones. Se consideraron dentro del paraguas de la acción climática distintos proyectos que podríamos hacer en el barrio con distintos beneficios, y a partir de la decisión consensuada en el ámbito del laboratorio urbano se decidió por un enfoque de soluciones basadas en la naturaleza, trabajando en espacios públicos del barrio, priorizando los espacios públicos con mayor capacidad de generar beneficios para la mayor cantidad de habitantes del barrio. Em, por ejemplo, una de las primeras premisas fue el poco espacio verde que existía en el barrio, los pocos, por ejemplo, ese conjunto de álamos de gran porte del barrio, intentar ese verde que existía, revitalizarlo, conservarlo, intentar que se transforme en parte del proyecto. En este dibujo de intención, un primer fotomontaje para poner sobre la mesa en el laboratorio urbano qué tipo de intervenciones podríamos hacer. Está un poco, o hay muchos de los instrumentos o de las herramientas del repertorio de la caja de soluciones basadas en la naturaleza urbanas que podríamos hacer en primer lugar. Bueno, el arbolado existente, revitalizarlo, mejorarlo, conservarlo cada vez que hubiera oportunidad y cuando existiera lugar, que es algo muy, también muy escaso en una villa tan céntrica en la ciudad, plantar árboles nuevos. Cuando no hubiera espacio para plantar árboles nuevos, jardines verticales o pérgolas vegetadas, jardines de lluvia también, tratar de proponer infraestructura azul y verde y así. Eh, Dentro del proyecto podríamos hablar de tres dimensiones de propuestas que se llevaron adelante, algunas que tienen que ver con acciones de sensibilización, de generación de datos y con proyectos físicos que se construyeron, transformaciones físico-espaciales. Voy a hablar de esta última dimensión, solamente para cumplir con el tiempo. Si quieren más información pueden acceder a la página del proyecto y ahí van a ver y a distintas publicaciones. Dentro de esta dimensión
también se decidieron distintos proyectos con distintas escalas, también un poco a medida de los distintos frentes, las cooperativas, la capacidad de organización de los distintos frentes del barrio, pensando también una distribución equitativa para generar empleo local y también distribuir un poco el trabajo entre ese entramado de organización que es muy fuerte en Villa 20. Se decidió hacer una de estas intervenciones un poco más grande para que puedan articularse todos los frentes a la vez. Y bueno, y ahora un poco así como pantallazo general para llegar a no excederme en el tiempo, les muestro estas cuatro. La primera se trata, y fue la primera que cronológicamente hicimos, sumar vegetación a un pasaje del nuevo conjunto de viviendas para las viviendas relocalizadas que tuvieron lugar a partir de la apertura de pasajes, calles, patios, o sea, las medidas de esponjamiento requirieron la construcción de nuevas viviendas que se hicieron en el sitio. Bueno, en uno de esos pasajes en donde ya había algo de verde, pero muy poco. Hay otros pasajes, después vamos a ver, en donde no había nada de verde, pero sí existía la posibilidad de sumar muchísima más vegetación y sobre todo vegetación nativa, bueno, y muy importante para la gestión de la biodiversidad y bueno, y también mejorar en general la calidad del espacio público. Ahí vemos una pérgola que se plantó y bueno, una foto más reciente con ya la vegetación tomando la pérgola. Se hacen plantaciones colectivas, son jornadas, por un lado, de aprendizaje colectivo y también de celebración del proyecto. Son los momentos en donde se puede plasmar algo que se viene trabajando y planificando con mucha anticipación en general. Y seguimos haciendo estas jornadas de plantación hasta la actualidad. La semana pasada hubo una en un pasaje mucho más chico que este. Bueno, que a los efectos de esta presentación no lo incluí, pero bueno, lo seguimos haciendo. Un segundo ejemplo de una escala similar, pero de una intervención en un pasaje de lo que se llama en el barrio el macizo, es decir, el tejido urbano bien abigarrado, bien denso del macizo histórico, de la parte histórica del barrio. Acá vemos un taller participativo en uno de los espacios del barrio. Se hicieron fotomontajes, metodologías de collage y distintas formas para decidir y visualizar qué es lo que se podría hacer. Un pasaje, como pueden ver a la izquierda, completamente seco en el momento de su apertura. Se discutieron distintas variantes para introducir vegetación. Algunas no se pudieron realizar por limitaciones en la normativa. Todo también tenía que ser validado por el Instituto de la Vivienda de la ciudad. Bueno, finalmente el resultado a la derecha y también con jornadas de plantación colectiva. En este caso existe una guardería en ese pasaje, entonces también participaron los chicos de la guardería. Un tercer ejemplo de una escala un poco mayor, la intervención en un patio de una escuela primaria del barrio que se construyó también en el contexto del proyecto integral de reurbanización. El mismo modelo de pérgola que veíamos replicado y también con el objetivo de poder hacer un diseño con materiales muy accesibles, con que herreros locales del barrio lo pudieran construir y también con mucha interacción con la comunidad educativa de la escuela. Bueno, ahí pueden ver también antes y después. Este es un patio que recibe radiación solar plena, un patio que se vuelve muy inhabitable, muy inhóspito en verano y con estos espacios de sombra y vegetación se vuelve un poquito más confortable o por lo menos empieza a dar algo de lugares de reparo. Finalmente, el último ejemplo que traje para mostrarles, el de mayor escala, el que también, como les decía, tuvo como objetivo juntar a los distintos frentes para que trabajen articuladamente en este proyecto mayor, en donde también se hicieron variaciones de la misma pérgola. Acá la pueden ver ya con la vegetación un poco más crecida.
y donde también se hicieron, bueno, plantaciones, se trabajó sobre unas gradas usando un bloque producido por una cooperativa del barrio con PET reciclado, entre, bueno, muchos otros recursos. Esta es la última diapositiva, un poco con la síntesis de los beneficios, bueno, en primer lugar, la suma de espacio verde nuevo y revitalizado con vegetación nativa principalmente. En primer lugar, incide positivamente sobre la captura de dióxido de carbono, uno de los objetivos del proyecto que se enmarca en financiamiento de acción climática, y esto por una doble vía. Por un lado, la capacidad directa de la vegetación de capturar dióxido de carbono, y también a través de la reducción de la temperatura, incidiendo sobre los espacios interiores contiguos a estos nuevos espacios revitalizados y con más frescos y con más verde, en donde disminuye un poco la necesidad del acondicionamiento térmico como con aire acondicionado. Entonces, ahí también hay algunas emisiones evitadas, además del confort térmico que se suma tanto en el espacio exterior como interior. Em, por otro lado, bueno, a partir de encuestas que hicimos tanto en los pasajes intervenidos como en otros que se tomaron como caso testigo, podemos ver que aumentó el flujo de peatones, y eso también conlleva a un aumento de la percepción de seguridad. Son lugares que se vuelven más atractivos, entonces también son percibidos como más seguros a partir de las encuestas. En general hay un nivel de satisfacción alto respecto de estas intervenciones. Aumenta también la superficie absorbente y semipermeable, y con eso también una contribución a la disminución del riesgo de inundación. Bueno, podría seguir con muchos beneficios directos e indirectos, pero no me quiero extender mucho más, así que si les parece lo dejo acá, y en todo caso lo retomamos en las preguntas. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Daniel. Realmente un proyecto súper interesante y que lograron hacer eso de la mano de la comunidad y después ver el resultado, ¿no? El antes y el después de cada trecho de ese barrio con todos los beneficios que eso trae. Realmente muy interesante. Felicitaciones y muchas gracias por la participación. Muchas gracias, Natalia. Ahora invito a Diego Rada. Diego Rada es subgerente de Desarrollo Urbano de Dubar, Barranquilla. Es ingeniero civil de la Universidad del Norte, con magíster en Ingeniería Civil de la misma institución, profesional con más de 14 años de experiencia laboral en el sector público y privado, enfocado en el desarrollo urbano y la gestión de proyectos de infraestructura. Con una sólida formación académica y experiencia práctica, ha desarrollado habilidades para liderar equipos y gestionar proyectos complejos, siempre buscando soluciones innovadoras y sostenibles para buscar un equilibrio entre el sentido social de los proyectos y el impacto ambiental que pueden tener. Diego nos va a presentar el segundo caso de estudio, que es sobre la recuperación integral de la Ciénaga de Mallorquín, una conexión rural-urbana en Barranquilla que transforma la sociedad. Bienvenido, Diego, y adelante con tu presentación. Muchas gracias. Buenos días, gracias a todos, gracias Natalia por la introducción. Agradecidos por habernos tenido en cuenta al Distrito de Barranquilla y Eduar S.A. en este espacio. Voy a proceder a proyectar la presentación. ¿Me confirman, por favor, que ya pueden ver todos? Ahora sí. Listo. Bueno, a ver, este proyecto en particular, digamos que tengo una conexión especial con el proyecto porque lo tomé desde el día cero hasta la operación que tenemos hoy en las fases que ya tenemos ejecutadas. Por eso, digamos, me apasiona un poco y me disculpan si me extiendo en algunas cosas. Digamos, el vínculo laboral y emocional que tengo con este proyecto, porque de verdad que
se hizo un trabajo especial, no solo en términos de infraestructura, sino en términos sociales. Entonces, eh, este proyecto lo nombramos así, Conexión Rural Urbana, como herramienta que transforma la sociedad, ya que Barranquilla es una ciudad, los que han tenido la oportunidad de venir acá, los que viven acá, saben que es una ciudad muy urbanizada, una zona que tiene pues unos espacios verdes que se han venido recuperando, pero que teníamos dos tesoros o tres tesoros escondidos que siempre estuvimos digamos, dándole la espalda a esos espacios y que hoy, eh, gracias a esa visión de ciudad que se ha venido desarrollando en la última década, eh, ha planteado, digamos, eh, tener una óptica y una visión hacia esos tres espacios. Son los cuerpos de agua que bañan hoy la ciudad de Barranquilla, que son el río Magdalena, la Ciénaga de Mallorquín y el Mar Caribe. Entonces, si se dan cuenta en esta imagen que podemos ver, vemos a la ciudad de Barranquilla, una ciudad bastante urbanizada, ¿sí? Perdón, bastante urbanizada. Todo esto, esta densificación de ciudad, no permite que el barranquillero tenga algún contacto con algunos espacios que hoy la naturaleza nos ha dado y que quizás esta apuesta haya sido una de las más revulsivas en cuanto a la ejecución de estos proyectos y en cuanto al turismo sostenible al que le ha apuntado esta administración. Entonces, si se dan cuenta aquí en verdecito estamos marcando casi que el perímetro de la Ciénaga Mallorquín, que es una zona rural de la ciudad. Esa zona rural está bañada por dos grandes comunidades, el sector del corregimiento La Playa, que es el que estoy señalando acá con el cursor, y el sector el del barrio Las Flores, que se encuentran, digamos, adyacentes a este gran cuerpo de agua. Para describir un poco, la Ciénaga de Mallorquín tiene una superficie aproximada de 800 hectáreas, donde un 65% es lámina de agua, el otro 35% es espacio manglar, área manglar. Eh, Tenemos una profundidad máxima de 1,3 metros en la ciénaga, digamos como máxima profundidad, de acuerdo a lo que revisamos. Y si se dan cuenta, esto es una esquina mágica que no sé cuántas ciudades en el mundo lo tengan, estoy seguro que no más de tres. Tienen un gran río, el río más importante del país, que desemboca en el Mar Caribe, nos baña a nosotros, nosotros somos una ciudad ribereña, sí, estamos acá de manera al costado lateral, al costado derecho de su pantalla está el río Magdalena, al norte de la ciudad y de la región está el Mar Caribe y la Ciénaga Mallorquín. Esta es la gran esquina mágica. Si nos colocamos, si llegamos físicamente a este punto que estoy señalando acá, podemos ver los tres cuerpos de agua de manera simultánea. Y adicionalmente es importante mencionar que este es un humedal que hace parte del Acuerdo Ramsar eh, de categoría internacional que tenemos en nuestra ciudad. Sí, hay un poco algo aquí de los antecedentes. Esto fue unas noticias que encontré para tratar de mostrar digamos, la preocupación en la que vivía la ciudad en cuanto a la Ciénaga de Mallorquín. Una ciénaga que agoniza, de zona ambientalmente competitiva, es decir, ya aquí se identificaba un potencial, prácticas ambientales que se venían desarrollando en el sector, revivir la Ciénaga de Mallorquín, ya ahí se hablaba de un anteproyecto, alarma por deterioro de la Ciénaga de Mallorquín, digamos que todas estas noticias de la prensa local y nacional eh, nos iban generando esa preocupación a nosotros como ciudad. Por eso esa visión de querer generar presencia institucional en este sector de la ciudad ha hecho que se protejan los espacios. Por eso lo más importante de este proyecto, como les decía, que tengo un vínculo especial con él, no es solo la infraestructura, que es muy bonita, que tiene unos retos de ingeniería especiales que se superaron en la ejecución, sino también el tema social. Entonces, por eso quiero enfocarlo
más en el tema social, que es lo que hoy nos atrae y cómo eso ha impactado en la ejecución de las obras. Entonces quiero empezar por mostrarle el gran plan maestro que tiene el distrito de Barranquilla de la recuperación integral de la Ciénaga Mallorquín. Son cerca de 17 puntos a tratar, no todos son proyectos de ejecución de infraestructura, no todos son proyectos de ejecución ambiental. Eh, este gran plan maestro que esperamos ir ejecutando pues, por fase es bastante ambicioso, sobre todo en cuanto a los proyectos, no solo de infraestructura, sino los proyectos ambientales. Entonces, hoy tenemos ejecutados en operación, en funcionamiento, estos 5 proyectos. ¿Sí? La playa de Puerto Mocho, que es una barrera natural que se formó, digamos, se ha venido formando a través de los años, tal vez desde los años 2000, esta barrera, esta gran eh, barra de física, esta barrera física ha estado, digamos, generando un movimiento, obviamente, pues dependiendo de la dinámica del río y la dinámica costera, que se ha ido, digamos, moviendo. Sin embargo, con las obras que se ejecutaron se generó una estabilización de esta barra en la que ahorita les voy a mostrar unas imágenes, ¿sí? Segundo, tenemos un proyecto de ficorremediación que fue desarrollado por la Corporación Regional Autónoma, la Autoridad Ambiental a nivel eh, departamental. Este gran proyecto de ficorremediación eh, se desarrolló con el fin de mejorar las condiciones de calidad del agua del proyecto de este gran humedal. Tenemos este tercer proyecto que es el tren turístico, que es la protección y el mejoramiento del Tajamar Occidental. Son 2,5 kilómetros que se mejoraron, que se protegieron con el fin primero de estabilizar ese gran Tajamar que fue desarrollado, fue ejecutado hace más de 100 años. Nosotros generamos ese proyecto de recuperación, de protección de esa barrera. Adicionalmente, se ejecutó la unidad funcional 1 del Ecoparque Ciénaga Mallorquín y la unidad funcional 2. Los demás proyectos, unos están en anteproyecto, otros están en fase 3 ya para iniciar construcción. Pero lo importante acá es ver, digamos, la presencia institucional que se ha desarrollado, la reducción de las invasiones que se han dado en el sector, la reducción de los olores, la reducción de índices de DBO que se han dado en estos cuerpos de agua, ¿sí? Entonces, de los objetivos principales, perdón, no solamente estamos hablando de la recuperación como tal de la ciénaga, sino de las zonas adyacentes. Son cerca de 30.000 habitantes que viven entre el sector del corregimiento de la playa y el barrio Las Flores, que al generar esa presencia institucional, la misma alcaldía o el mismo distrito se obliga a generar no solamente condiciones que permitan, de accesibilidad, que permitan llegar a estos proyectos, sino mejorar la calidad de vida de las personas que están adyacentes. Estamos hablando de conectar los servicios públicos, la ausencia de servicios públicos en algunos sectores que de hecho ya se están haciendo, mejoramientos de vivienda que no está en esta presentación, pero también se viene desarrollando en el sector. Se está dando esa presencia institucional, genera seguridad, ¿sí? A la comunidad por, digamos, por la operación del proyecto. Toda la oferta institucional que hay, las oportunidades a nivel educativo, los proyectos educativos que se tienen, los de salud, los proyectos culturales que se tienen en el sector. Y por supuesto la conexión de las vías para garantizar la fluidez y el mejoramiento y la ejecución de la mejora de las condiciones de la gente del sector. Entonces aquí hay un poco del antes y el después. Esto fue un pequeño video, el de arriba pueden ver cómo eran las condiciones antes y el de ahora es el de abajo. Lo voy a reproducir. Más o menos lo que se tiene, los cambios que se tuvo, la forma artesanal en la que vivía la gente, en la que desarrollaban su actividad. Esta es la playa de Puerto Mocho. Esto no es un render, esto es un video real que hicimos nosotros una vez finalizamos el proyecto. Hoy se encuentra en operación, ya cumplió un año de operación el proyecto y digamos que la gran apuesta o digamos el gran triunfo, el gran premio que tiene el distrito es primero haber acogido a esa gente que de manera artesanal trabajaba en el sector y
capacitarlos, no solo en términos de manejo de alimentos, no solo sino también bilingüismo, se hizo tema de turismo comunitario, digamos, se desarrollaron ciertas eh, capacitaciones para garantizar de que este proyecto hoy fuese un éxito. En cuanto a la visita, nos han visitado más de 600.000 personas a corte del primer año, así que digamos que es un proyecto que ha tenido una, un impacto especial eh, en el desarrollo de este año anterior. Este es el proyecto del Tren Tajamar, este es el barrio Las Flores, si ustedes se dan cuenta que esta es la estación del tren. Aquí donde estamos, la estación construida es este espacio que está acá. ¿Sí? Se generó toda esta infraestructura y toda esta vía férrea que vemos aquí es por donde circula el tren hacia el Tajamar Occidental que se mejoró. Este es el Ecoparque Ciénaga Mallorquín. Ahí les puedo mostrar cómo Súper empezó esto. interesante que no son renders, Diego, que son No, realidad esto, ya. esto es realidad, Eso es esto es realidad. increíble. Te quería decir que estamos súper sobre el tiempo. Si Sí, puedes ya voy a ir adelantar un poco. terminando en un par de minutos, por favor. Ok, gracias. Esta es la unidad funcional 2. Digamos que también se hizo la intervención. Entonces, ¿cómo conectamos con la comunidad? Con este gran plan maestro. Esas 35.000 personas las integramos. Desde el punto de vista social, había unos trencitos artesanales que operaban en el sector del Tajamar. Esa gente se capacitó, se les compensó y adicionalmente se les realizó capacitaciones para poder invertir los recursos que se han venido, que se generaron por parte de ese lucro cesante que se dejó de obtener. En cuanto a los caseteros, se les hizo todas estas capacitaciones, formación de turismo comunitario, se involucró la mano de obra del sector y el proyecto también se les tuvo en cuenta a través de un lucro cesante mientras la obra se desarrollaba. En cuanto a los mototaxistas, también se les capacitó, se les dotó, se les hizo no solo tema de seguridad vial, sino también se les formalizó en cuanto al tema de licencias, de comparendos, de impuestos, todo este tema, el distrito los acompañó hasta este tema de la operación. Los pescadores, no solo del barrio Las Flores, sino del sector de la playa, también fueron capacitados y y se les entregaron a ellos implementos de pesca para poder garantizar el desarrollo de la actividad. De la playa también, sí que están los dos ahí. ¿Cómo se le dio el manejo a todo esto de flora y fauna en la ejecución? Se generaron jornadas de limpieza, no solo por parte del personal de la obra, sino también por parte de las distintas instituciones, la Oficina de Servicios Públicos, la empresa, la DIMAR, que es la Dirección General Marítima, la Policía Ambiental, AAA, que es la empresa de aseo. Todas estas empresas sumaron muchas jornadas de limpieza para garantizar de que este proyecto, estudios de calidad de agua, manejo de flora y fauna, ¿sí? Rescates que se hicieron, programas de conservación de hábitat, todo esto fue con la autoridad ambiental. Se hicieron los rescates, se hizo resiembra de mangles para garantizar la reforestación. Jornadas de limpieza, que hay un poco más de las jornadas de limpieza. Y bueno, hoy el proyecto en operación, lo que es el Ecoparque Ciénaga Mallorquín en particular, tiene los distintos espacios que hoy están en funcionamiento, que hoy se le da un acompañamiento a la gente con unos guías operarios debidamente capacitados. Todo este avistamiento de aves, todo este senderismo que se ha venido desarrollando en el proyecto, ha sido, digamos, se ha generado una óptica o una visión de turismo ambiental y aviario, que es, digamos, algo que nos ha puesto en ese sector. Esto es un poco del sector, tenemos baño, gastronomía, todos los locales, todos los emprendimientos que se encuentran actualmente en el proyecto son gente del sector. No hay ninguna empresa que sea externa, no hay nada que corresponda a un privado, todo con gente del sector, todo con gente de la playa, todo con gente del sector de las flores. Este es un poco del loop de avistamiento de aves que también permite generar ese turismo aviario. También tenemos juegos náuticos sin motor para no afectar el ecosistema. Un poco más, bueno, hay ciclobandas, ciclorrutas en el sector. Acá hay otra imagen
de la zona de la Unidad Funcional 2, aquí también. Y bueno, ¿y qué viene? Ya con esto cerramos lo que viene. Vienen unos proyectos de recuperación ambiental. Viene el saneamiento de la cuenca del Arroyo León, que es uno de los eh, afluentes que contribuye con mayor agua dulce, la Ciénaga de Mallorquín. No solamente las descargas que este genera, sino toda la cuenca, es decir, desde donde inicia el arroyo, todo el tema de mejora de la calidad de agua para que los vertimientos que se den en este cuerpo de agua sean en la mejor calidad para no alterar los proyectos de ficorremediación que se realizaron. También tenemos el cierre de un botadero que pues obviamente por muchos años se generó. Tenemos el tema de recuperación de la orilla de la ciénaga, que hay muchas invasiones en este sector también, que se llama el sector de la Cangrejera, y el mejoramiento de conectividad de servicios públicos, mejoramientos de vivienda y las vías que se están desarrollando en estas dos zonas. Excelente, Diego. Muchísimas gracias, de verdad. Quisiera dejarte mucho más tiempo, pero realmente estamos muy sobre el tiempo. Impresionante la cantidad de beneficios ambientales, pero también sociales que ese proyecto incluye, ¿no? Impresionante el impacto social y ver que ya está construido. Muchísimas gracias por tu participación. Quisiera dar la palabra ahora a Claudia Mistelli, directora asociada en The Nature of Cities, TENOC. Como comunicadora ambiental y diseñadora social, Claudia impulsa proyectos que integran creatividad, conocimiento científico y participación ciudadana para construir mejores ciudades y territorios para la naturaleza y todas las personas. TENOC es una organización internacional que promueve ciudades más verdes, justas y habitables a través del intercambio transdisciplinario entre ciencia, arte, política y acción comunitaria. Desde TENOC desarrolla herramientas de comunicación, experiencias de aprendizaje y metodologías que acercan el conocimiento a gobiernos locales, comunidades y jóvenes. También coordina iniciativas globales sobre soluciones basadas en la naturaleza, particularmente dentro del proyecto europeo Network Nature. Claudia va a presentar el tercer caso de estudio, que es sobre el Festival de Nature of Cities. Claudia, muchas gracias por tu participación. Agradezco mucho si pudieras presentar en máximo 8 minutos, por favor. Por supuesto. No, bueno, antes que nada, gracias Natalia por esta maravillosa introducción y bueno, y al BID y a todo el equipo por la invitación. Voy a compartir la pantalla em, uy, un momento. Ahí. Am, Uy, estoy teniendo problemas para compartir la pantalla. Un segundo. Ah, ok. Perfecto, ya se ve. Ok. Ahora ya está en modo presentación. Adelante. Muchas gracias. Muy bien. Puedes ver el poder de unir ciencia, arte y práctica. Ok, perfecto. Pues bueno, muchísimas gracias a todos. Vengo hoy a compartir uno de los proyectos, digamos, más emblemáticos de The Nature of Cities. Ese proyecto se llama el Festival de la Naturaleza de las Ciudades. Tiene esa filosofía de unir ciencia, arte y práctica y muchas voces. Y para nosotros este festival no es solo un evento, sino que también es un espacio vivo que demuestra cómo la biodiversidad urbana se puede gestionar mejor cuando muchas formas de conocimiento pueden dialogar juntas y cuando creamos esas condiciones para que actores que normalmente no se encuentran puedan imaginar y construir juntos. Am, entonces, a ver, ¿cómo podemos, entonces, para nosotros, cómo podemos lograr ese diálogo transdisciplinario que muchas veces no es muy sencillo? Pues aquí la idea es poder reunir a personas
a disciplinas muy diferentes en un mismo espacio y que dialoguen. Es decir, ecólogos con planificadores, artistas con diseñadores, gestores culturales, con expertos en políticas públicas. Y para nosotros este diálogo transdisciplinar desbloquea algo que es fundamental que es fundamental y que es esa capacidad de ver los retos urbanos no como bloques aislados, sino como tejidos interdependientes. Por ejemplo, un artista visual puede ayudar a que un ecólogo comunique mejor la urgencia de restaurar un río urbano, o un líder comunitario puede aportar memoria territorial y conocimiento al uso del suelo que no aparece en un mapa técnico, ¿no? O un planificador municipal puede reconocer que la regulación necesita nuevas formas de participación. Entonces, esa es la idea del festival, ¿no? Traer todas estas voces en un mismo lugar. Y, y quería compartir también uno de estos, un ejemplo práctico que fue el año pasado en el festival, en el 2024 en Berlín, donde el gobierno de Berlín, el Ministerio de Medio Ambiente y de Transporte, fue uno de los, digamos, de los que más nos apoyaron en llegar a llevar el festival a la ciudad. Pero ese apoyo también fue muy interesante porque ellos no solamente dieron un apoyo técnico y económico, también utilizaron el festival como una plataforma para compartir sus propios retos de ciudad en temas de biodiversidad y poderlos compartirlo con una audiencia global muy amplia, muy diversa, completamente multidisciplinaria y de esa manera pues también salir como un poco de esos hilos y poder nutrirse de muchas otras disciplinas. Así que bueno, el festival también, pues para nosotros genera como esas condiciones para que ocurran procesos más técnicos, para que esos procesos más técnicos em, se conviertan como en temas más fáciles para tomar decisiones. Entonces, por ejemplo, la traducción del conocimiento, la construcción de la confianza, y también la apropiación de la biodiversidad como un activo urbano, es decir, que esa mirada a la biodiversidad no es solamente como un problema aislado que está allí, sino que también es algo que entre muchas personas lo podemos habitar, desde la planificación, desde la cultura, la salud, la economía. Bueno, y a ver, es que no me quiero alargar mucho. Y bueno, una buena noticia que tenemos es que la próxima edición llega a Cali, Colombia, el próximo año, en el 2026. Estamos, la verdad, muy felices y muy orgullosos de contar con el apoyo del Instituto Humboldt como nuestro socio, bueno, como nuestro partner científico, y también con la Alcaldía de Cali. Como sabemos, pues Cali ha venido con un proceso muy interesante de pensar y repensar todo el tema de su biodiversidad. Apostar por unas maneras diferentes de hacer una ciudad más verde y más justa y más resiliente. Entonces nos hace mucha ilusión poder contar con Cali como la próxima casa del festival. Y en esa línea de cómo el festival también puede servir para los gobiernos como una plataforma que pueda servir para trabajar esos retos de biodiversidad, esos retos de ciudad, pues ya estamos comenzando junto con el Instituto y la Alcaldía de Cali a trabajar esos retos que tiene la ciudad actualmente en Cali, irlos ya delineando, y cuando el festival pase en octubre del 2026, vamos a contar con expertos internacionales, con expertos locales, con artistas, con biólogos,
y la idea es crear unos talleres donde podamos trabajar esos retos junto a la ciudad y que también y poder dejar a la ciudad un legado. Em, Así que, bueno, tres lecciones que para nosotros el Festival de la Naturaleza puede dar a una región como América Latina, pero también no es solamente que es el festival, sino que es como el festival puede ser puede ser como un lugar donde las personas que participan pueden aprender a llevarse a sus propios territorios, a su propia casa, a sus propias maneras de hacer, desde una oficina, desde el lugar donde estén, a trabajar ese tema de esta transversalidad, transversalidad y, y toda esta mirada desde diferentes disciplinas. Entonces, pues eso, estos son como tres temas que queremos dejar en este seminario, que la biodiversidad se gestiona transversalmente, no sectorialmente y de forma colaborativa. La transdisciplinariedad es clave para innovar y que la imaginación también debe formar parte de las políticas públicas. Y los dejo con esta frase de uno de nuestros, digamos, The Nature Conservancy fue una de las organizaciones que nos apoyó el año pasado y nos dijo esto que quería compartirlo aquí, ¿no? Que el conocimiento no se convierte, que el conocimiento solo se convierte en transformación cuando se comparte, se traduce y se vive colectivamente. Entonces quería dejar esa línea para poder inspiraros a todos en cómo llevar todo este conocimiento y todo esto a la práctica. Y bueno, y también abrir una invitación muy especial a que participen en el 2026, vengan a Cali, se unan a nosotros y hay muchas maneras de participar, así que bienvenidos. Espero que lo haya dicho en los 8 minutos. Muchísimas gracias, Claudia. De verdad lo lograste en el tiempo y realmente presentaste una metodología muy potente de unir diferentes actores para pensar y crear juntos posibilidades para mejorar y conservar la biodiversidad, ¿no? Realmente es súper interesante y queda la invitación a todos. Muchas gracias. Bueno. Ahorita para cerrar, quisiera destacar 3 ideas claves del webinar de hoy. Primero, la biodiversidad urbana es un activo estratégico para la resiliencia y el bienestar. Integrarla a la planificación trae beneficios ambientales, sociales y económicos, entre otros. Segundo, contamos con herramientas, proyectos reales, experiencias exitosas y diferentes metodologías que muestran cómo hacerlo en diferentes contextos. Y tercero, la colaboración es esencial. Ciudades, comunidades, academia y sector privado deben trabajar juntos para avanzar con esos proyectos. Con eso terminamos agradeciendo a todos los panelistas, presentadores y participantes. Les invitamos a responder la encuesta final en ese código proyectado en la pantalla para evaluar la actividad de hoy y ayudarnos a mejorar. Los invitamos también a inscribirse a nuestro próximo seminario en los links del chat o en la página del BID. Muchísimas gracias y agradecemos por la participación de todos. Gracias. Gracias a todos. Muchísimas gracias.